Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estés viendo este videíto. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Soy Carolina Aquilano y en este videíto, como habíamos prometido ya en el videíto anterior, íbamos a abordar las energías de este año 2023. ¿Qué energía trae este año? ¿Por qué las trae? ¿Para qué las trae? Y ¿dónde está el eje de este año a nivel vibracional? Siempre hablo de que la forma que yo tengo de transmitir o de hablar es 100% de recepción, de canalización. He venido nací con el velo corrido, toda mi vida estuve vinculada a relacionarme, vivir y poner eh, el conocimiento de mi alma y explorar esta humanidad. Y lo que hoy hago simplemente es compartir mis experiencias, lo que a mí llega, la información que tengo, sobre todo también esto, ¿no? La experiencia de cuestiones en las que a veces no vas más o menos, a veces mejor, y así vamos descubriendo formas de optimizar nuestro camino, de encontrar rutas más directas a nosotros mismos, y desde allí me comparto, ¿sí? A veces menciono cuestiones de astrología, no porque sea astróloga, no sé, ni he estudiado astrología, pero parte se ve que el conocimiento que he traído ya adquirido tiene que ver con que entiendo ese lenguaje perfectamente, me resuena. A veces me parece que como es un lenguaje más común, más cotidiano desde muchos lugares, cuando uno tiene que transmitir un mensaje, o por lo menos yo he recibido mensajes y después me entero de que hay un movimiento energético, y digo, ah, mirá, claro, por eso, yo intento mostrar cómo este mensaje que llega está unido a este movimiento universal. No es que haga un análisis astrológico y en base a eso digo, sino que en realidad es una información que primeramente yo recibo, y cuando veo que hay algún movimiento astrológico que implica y se refleja esta información que yo recibo desde otro lenguaje, desde otro lugar, digamos, de lectura, intento acoplarlos para que también para ustedes o para la gente sea más fácil de interpretarlo. Así que si por X motivo llego a mencionar algo de astrología en este o en cualquier video, ya saben por qué es. Básicamente, en el videíto anterior, que si no lo vieron, remítanse, que es justamente desde Lemuria hasta el momento actual, ¿sí? Hasta los días de hoy, hicimos un repaso más o menos de lo que implicaba el movimiento energético de la humanidad, ¿sí? Me basé más que nada en eso. ¿Qué fue pasando cuando la humanidad pasó por la Hiperbórea, por la Polar, por Lemuria, por Atlántida, por esta quinta raza aria y este proceso que estamos viviendo energético? Y por qué a partir del 2012 empezó este proceso que, bueno, cada año que pasa, sobre todo después del 2020, hemos sentido que se agudiza y que hace que nos pongamos a hacer la tarea que teníamos atrasada, sí o sí. No nos da mucha posibilidad, o sea, es ponerse al día, encarar lo que tal vez intenté no mirar durante mucho tiempo, ver lo que estaba debajo de la alfombra, ¿sí? Ir hacia adentro, que no estábamos tan acostumbrados a mirar nuestro interior, a escuchar nuestro interior, a responder a nuestro interior. Entonces, estos años nos llevan a eso y estamos todos como aprendiendo en el camino cómo conectar mejor con esa parte nuestra, cómo llevar esta neutralidad de la que hablamos de una mejor manera. También en el videíto anterior comentábamos, y qué es lo que vamos a abordar en este,
que toda esa preparación de lo que implicó el 2020, ¿no? Haciéndonos parar para ver dónde estábamos, el 2021, que nos dio la posibilidad de ir empezando a generar el cambio, a que si lo que yo había visto en algún punto en 2020 no me había gustado, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué rumbos? Y el 2021 fue una cuestión de un juego de prueba y error, de ir pasando por diferentes instancias a ver si en alguna me sentía un poco más yo, ¿sí? Más en esencia, más cómodo. No se buscaba la comodidad como zona de confort, sino esta comodidad de sentir que estoy en mí, ¿sí? Que estoy siendo yo. Entonces, el 2022 implicó, como yo le llamé, el 2022 yo le llamé el año transicional, porque consideraba que era un año en el que se iban a, por un lado, definir los carriles energéticos con mayor claridad, mucha mayor claridad de lo que venía siendo en 2020 y en 2021, pero a su vez nos iba a dar como un catálogo de energías, ¿sí? Hacia las energías que iban a venir, en esto de que tuvimos un primer momento del año de muchísima actualización y reseteo, como lo llamé yo, un segundo trimestre, sí, una parte media del año, por decirlo de alguna manera, en el que se intensificaba o empezaba a surgir estas ganas de empezar a crear algo distinto, que algo estaba surgiendo en mí y se empezaba a hacer una ebullición en eso, y, y quería crear algo, y lo que pasaba, básicamente, es que como las reglas energéticas han cambiado, yo ya no podía crear desde donde estaba acostumbrado a crear. Esto de planificar punto por punto, saber exactamente a dónde voy y todo, era como que ahora eso no está tan así. Y tengo que aprender a crear desde una sensibilidad en la que no estamos acostumbrados. Yo considero que la forma de crear, que hoy está más vigente, está mucho más vinculado a lo que la naturaleza hace, a seguir ese orden natural y universal. Y aclaraba en unos videos del año pasado eh, que es muy importante entender que no es lo mismo creatividad que creación, ¿sí? Son cosas distintas y lo que hoy se nos pide es creación, ¿sí? En donde si hay creatividad es mucho mejor, pero la creación consta de otras energías que seguramente, bueno, eso lo vamos a abordar más adelante, la vamos a ir sintiendo a esa energía con mayor fuerza, se va a ir intensificando poco a poco y sobre fin de año la vamos a sentir ya despertando con muchísimo más claridad y va a ser muy fuerte en el 2024 esa energía, que la vivimos un poquito, la muestra gratis, el año pasado, en la parte media del año. Y sobre el final del año, hemos sentido, del 2022, esta cuestión expansiva, esta cuestión de que siento de que todo se abrió, y siento que yo quiero abrirme, y que yo quiero ir a otros lugares, y siento que todo es, y que todo soy. Entonces, ese movimiento expansivo también lo vamos a sentir, se va a ir nutriendo todos estos años, pero va a ser mucho más eje y potente para el 2025-2026. Entonces, en ese proceso, hablamos de que el 2022 nos dio muestras gratis de estas tres como instancias energéticas que íbamos a vivir, por eso el año transicional, por eso definir el carril para que yo pueda ver cómo moverme en esas tres instancias energéticas desde mi carril energético, desde el camino que a mí me toca, ¿sí? Y que yo elegí acorde a todas las elecciones que hice antes de llegar a ese febrero del 2022. Entonces,
ahora este año, digamos, replicando estas energías que se dieron en 2022, lo que viene es un profundo reseteo. ¿Qué implica este reseteo? Que se pone cada vez, como digo yo, el universo más fino, que separar la paja del trigo se hace cada vez más delicado, se pone mayor atención a esos detalles que antes podía pasar algo más grueso, lo paso, pero ahora ya me pongo más detallista. ¿A qué se debe esto? A que, entre otras cosas, en el universo está habiendo cada vez más, con esta llegada del día galáctico, más iluminación, ¿sí? Viene cada vez una vibración mayor, eso llama a un mayor despertar, y que yo tenga mayor iluminación que en mi entorno, ¿sí? En este día galáctico, implica también que yo tenga muchísima más claridad sobre lo que tengo enfrente, sobre la realidad de las cosas, pueda ver y abarcar conciencialmente mucho más, y eso, indefectiblemente, se traduce también en mayor compromiso en mi camino evolutivo y mayor claridad de mis decisiones. Entonces, ya si yo tengo mucha más información, no me van a dejar pasar cosas como si yo no las veía antes. Ahora las veo, ahora las tengo. Entonces, se va a pedir también que mis acciones tengan mayor claridad, ¿sí? Entonces, el año pasado, me acuerdo, estando acá en la base del Cerro Uritorco, meditando, teniendo charla con mis guías, haciendo preguntas, ellos me traían este detalle, esta frase, que me decían que la luz solo hace sombra en la densidad de la materia, ¿sí? Es decir, que el camino para poder traer mayor luminosidad e ir disolviendo esa sombra es que me vaya diluyendo en mi densidad energética. Entonces, cuando yo tengo algo que es muy sólido, bueno, no sé, este mate, la luz no penetra, pero si yo tengo algo más transparente, como puede ser un vaso, permite, o el agua permite otro paso de energía, permite que yo vea otra cosa. Si yo tengo un tul o algo, de tener una porosidad que permita que la luz pase, que yo distinga lo que hay del otro lado. Entonces, en ese camino de su utilización, nosotros nos estamos utilizando, estamos perdiendo por voluntad, es la parte más importante, estoy perdiendo densidad por voluntad. Hay un proceso universal que está acompañando a la Tierra, a toda la humanidad, pero también está lo que es clave en este momento, y que es el libre albedrío. La elección de si yo quiero o no moverme y fluir con esa energía universal. Puedo no querer hacerlo, y también es válido. No todos los seres que estamos en este planeta estamos con el mismo recorrido, con la misma fórmula y en la misma instancia álmica, ¿sí? Hay algunos que, como digo yo en broma, ya tenemos un kilometraje álmico interesante que no lo podemos disimular, y otros que tal vez están recién comenzando su primera experiencia en una 3D. Entonces, no hay un juicio sobre lo que está bien o lo que está mal. Realmente, lo realmente necesario es que nos enfoquemos en nosotros mismos, porque mi carril es mi carril, voy a tener mis condiciones, voy a tener mis propios desafíos, y no tiene nada que ver con lo que está haciendo el otro. Por más que en ese camino nos nutramos, nos sirvamos de espejo, nos podemos apoyar, ¿sí?
instancias, a veces más largas, a veces más cortas. Sí, todo eso está perfecto, pero no puedo tener de referencia a otro porque el camino álmico es muy, muy, muy personal e individual, ¿sí? De individuo, de ser entero. Entonces, en este camino de sutilizarnos, es como les decía, el universo está invitando. Entonces, este 2023 va a traer esto que yo le llamo, ¿no?, el año de la voluntad, porque me va a desafiar, va a venir cada vez más claridad, y esa claridad va a poner en prueba la voluntad, porque el universo no entiende de intenciones o de promesas, entiende de acciones. Y en estos tiempos no es, sí, yo más adelante vas a ver que voy a hacer tal cosa. Es lo que haces hoy, aquí y ahora, y que se traduce 100% en coherencia. Si yo hago algo simplemente porque es lo que tengo que hacer, porque es lo que corresponde, y no lo estoy sintiendo, y no es coherente con lo que yo realmente estoy vibrando en ese momento, esa falta de coherencia, el universo la entiende muy claro en este momento. Esa claridad que viene para todos, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, se habla, por ejemplo, de que en el proceso biológico, natural, estamos sutilizando nuestra alimentación, que por más que de repente, no sé, yo tuviera la misma calidad de alimento que hace 40 años atrás o 50 años atrás, naturales, orgánicos, todo, de igual modo, no podría comer las comidas que se comían en aquella época, porque en aquella época la nutrición era más densa, porque la energía era más densa y porque no estaba todavía mi biología permitiendo asimilar información fotónica, entonces necesitaba la energía desde otro lado. A medida que la biología, que en esto nos vamos a detener un poquito más en el próximo video, cuando hablemos del humano de quinta dimensión, del superhumano y todas estas superpoderes que están apareciendo y percepciones intensificadas, ahí nos vamos a tal vez a detener un poquito más en este tema, pero hoy la energía que necesitamos a nivel materia es mucho menor porque estamos recibiendo mejor calidad de energía a través de la cuestión lumínica, a nivel fotónica del Sol. Entonces, pero más allá de eso, si en esta sutilización de la alimentación, un proceso natural es que vayamos siendo cada vez más vegetarianos, más veganos, más crudívoros, ¿sí? Y mucho más de nutrición solar. Ahora, si yo me hago vegetariano, porque es lo que hay que hacer, pero realmente no lo estoy sintiendo, me cuesta, voy a estar poniendo energía en un lugar que me va a demandar energéticamente mucho más entrega, mucho más estar cuidado, controlarme, en una cantidad de cosas, y eso drena mi energía natural. Si yo respondo por naturaleza a eso y de a poco lo voy dejando y mira, no me di cuenta y dejé de comer carne, es mucho mejor que sea en coherencia, que sea natural, ¿sí? Hablábamos en el videíto pasado justamente que más que la disciplina, es mucho más importante la coherencia, ¿sí? Alguien puede ser disciplinado e incoherente. Y hoy es mucho más importante la coherencia. ¿Mm? Ese es eje para poder saber los pasos que doy. Tengo que dar pasos en coherencia. Y la voluntad que hoy se pide es porque todas las condiciones están dadas. Y el universo espera mi respuesta álmica.
¿sí? Porque estos tiempos ya a nivel holístico fuimos abordando diferentes instancias energéticas, la emocional, la física, la mental, y ahora estamos empezando a abordar un nuevo plano que es el álmico y que tiene otras reglas vibracionales y energéticas, que yo siempre digo es como pasar de agua líquida a vapor de agua, sigue siendo agua, pero las reglas energéticas, físicas y las formas en las que yo me tengo que vincular con esa agua en estado de vapor es totalmente distinto al estado de agua líquida, ¿sí? Entonces también a nivel holístico tenemos que aprender nuevas formas de manejarnos energético y vibracional. No porque lo que haya hecho siendo agua líquida esté mal, es porque estoy progresando y estoy yendo a otra instancia y eso requiere otras herramientas, ¿sí? Entonces, la voluntad a mí me venía muy a la mente en estos días esta imagen de la pintura de Leonardo da Vinci de la creación, en la famosa que se ve, ¿no? El dedo de Dios y el dedo del hombre que están ahí juntitos. Eh, si uno se detiene a ver esa pintura, el dedo de Dios está extendido por completo y el dedo del hombre está curvado. El dedo del hombre, si el hombre elige y decide levantar, conecta con Dios, ¿sí? Pero está ahí, a un paso. Este acto es la voluntad. Este acto es el hecho en que yo elijo. Las condiciones están dadas, pero yo elijo, ¿sí? Esa elección se traduce en cuestiones muy, no son conflictivas, porque en realidad yo siempre siento que cuando uno va en coherencia con lo que siente, es mucho más fácil, es mucho más liviano. ¿Qué es lo difícil? Que la estructura en la que estuve viviendo, esa estructura impuesta, antinatural, esa cuestión que tiene que ver con la sociedad, con lo aprendido, con lo que yo hasta creía que no tenía, se me viene y me muestra, ¿no? Que estoy siendo excluido de ese lugar. Por elección, pero también me duele un poquito y siento que ya no me puedo vincular con la familia como me vinculaba antes, o con mis hijos, o con mis amigos de toda la vida. Siento que lo que amé hacer durante años y fue mi sostén, mi trabajo, hoy no me llena, ¿sí? Que muchas cosas en lo cotidiano ya no las puedo hacer igual y aunque las quiera hacer, ya no me siento cómodo, no estoy cómoda allí. Y uno realmente se empieza a sentir en esta soledad del camino, ¿no? Que es parte de ser individuo y que es una ilusión, ¿sí? Porque también, del mismo modo en que voy dejando determinados patrones, determinados trabajos, determinadas personas, van apareciendo otros trabajos, otras personas, pero en ese impas, en ese desgarro de soltar una cosa e ir esperando a que se geste lo otro, sentimos una desolación. Y siento que lo único que sostiene en esos momentos es confiar, ¿sí? Confiar que se traduce en con fe, ¿sí? Y la fe no tiene que ver con la inconsciencia, sino con todo lo contrario. Tiene que ver con una profunda conciencia. Y esa profunda conciencia te da también el autoconocimiento, la experimentación, esa certeza interna de comunicación álmica, porque allí radica la sabiduría de mi ser, en la información álmica, y por eso estamos en tiempos álmicos, ¿sí? Entonces, la fe, ese salto de fe, no es creer a ciegas, ser un inconsciente, me tiro, no. Y hay algo mucho más potente que desafía toda racionalidad, que es un impulso muy orgánico, muy potente. Quien ha vivido esos momentos en los que lanza todo y se arriesga, sabe a lo que me refiero.
es algo que no puede ser controlado cuando lo siento, cuando inconsciente o inconscientemente elegí seguirlo. ¿Sí? Esa potencia, esa convicción, esa fe es la que se nos pide. Y por eso es tan importante traer conciencia a los procesos. La ascensión, digo yo, es una acción, algo que acontece para seres primeros originales, propios. Nadie va a ascender siendo la copia de otro o haciendo lo que otro dice. Y es un acto de voluntad en conciencia. Es una elección en conciencia. No puedo, ay, mira, de repente hice el salto. No va a pasar así. O sea, hoy ese salto cuántico, esa evolución, tiene que ver con poner realmente y de una manera muy clara ese libre albedrío en juego. ¿Sí? Entonces, es el punto en el que me decían de arriba que a partir de ahora, 2023, es el año en que eso se va a notar porque va a ser muy profunda la energía en cuanto a eso. Los tibios van a quedar en el camino. No es tiempo para tibios. Ya no puedo pilotearla, bueno, sí, pero hago tal cosita. Ah, no, pero yo hago una meditación así de vez en cuando, sí, está bueno. No, o sea, el ir adentro no te lo da ninguna práctica en sí. No es que porque hagas Reiki o hagas yoga o hagas meditación o el nombre que quieras ponerle, entonces eso te da conciencia y eso te da la energía y la fe. No. El ir adentro, uno puede ir adentro sin ninguna de estas herramientas que tienen nombre, ¿sí? Y hacer el proceso igual. De igual modo que no es necesario recordar ninguna vida anterior o cósmica, que resolviendo lo que tengo que resolver en esta encarnación, que trae y condensa la información de todas las encarnaciones anteriores, yo puedo resolver el salto solamente con lo que sucede en esta, sin enredarme demasiado. ¿Sí? Entiendo que también a su vez es bonito cuando uno tiene la posibilidad, ¿no?, de recordar o tener esto. Lo entiendo, es lindo. También es confuso a veces. ¿Sí? Muchas veces al principio trae mucha confusión. ¿Sí? Eh, Dentro de lo que vamos a abordar en los próximos videos, está el tema este del humano de quinta dimensión, y luego de ese vamos a abordar también uno sobre el hecho de naturalizar, canalizar, ¿sí? Porque a veces también hay tanto ruido o expectativa o una mala información de años anteriores que pensábamos que canalizar era una sola cosa y no nos damos cuenta de todo lo que implica canalizar, y que canalizar no es simplemente recibo la información, porque esa información se cierra si yo no actúo en consecuencia también, ¿sí? O sea, hay muchas cosas en el medio. También requiere voluntad, ¿sí?, de seguir recibiendo. Y al principio, muchas veces cuando uno recibe este tipo de información que quiebra los parámetros a los que estoy acostumbrado, me genera confusión, ¿eh? Me genera angustia, sentirse que uno está volviendo loco. Eh, Implica un movimiento de energía muy, muy intenso, que también me va a pedir que accione en consecuencia. O sea, esto llega a mí, ¿lo creo o no lo creo? Primera pregunta. Si lo creo, entonces, bueno, si es verdad que lo creo, tengo que accionar en consecuencia. Y ahí es donde se pone como en peso la voluntad. No es simplemente, no, no, sí, yo creo en eso, pero no hago nada para cambiar. Si yo creo que voy a seguir manteniéndome igual que como vivía, y como era o soy, y como me percibo en adelante,
No, nos vamos a tener que ir rompiendo, elegir rompernos, ¿sí? Y es complicado a veces esa parte, esa toma de decisión. Ahí radica la voluntad. La voluntad de, por ejemplo, quitarnos las armaduras. Fue necesario durante este tiempo de oscurantismo del que hablábamos en el video pasado, de esa mayor densidad de la Tierra, muchos de nosotros fuimos creando armaduras, ¿sí?, para proteger nuestra sensibilidad. Y nos ayudó un montón esa armadura y logró preservar esa esencia y esa sensibilidad hasta este momento. El tema es que, como hablaba antes, estos tiempos nos piden que nos utilicemos, que nos pongamos porosos, permeables, livianos. Y las armaduras pesan y nos atan. Entonces, tengo que soltar y voy a decir, no, pero no sabes lo linda que me quedó esa armadura. El tiempo que le dediqué para que me quede así de bien. Bueno, pero hay que soltarla. Entonces, tenemos que soltar hasta la creación que de nosotros hicimos. Y por ahí, hoy hago una lectura, una modificación, y me di cuenta, ha pasado los días, que no, tampoco, dejemos eso, vayamos a más, hagamos esto. Y eso de reconstruirse, romperse, permitir para que la luz penetre y para que la luz salga, tengo que romper lo sólido, lo denso, ¿sí? Tengo que quebrarme, porque si no, no pasa la luz. Eso que les decía, ¿no? La luz solo genera sombra en la densidad. Entonces, voy a tener que romper mi densidad, y mucha de esa densidad la construí yo misma para proteger esa parte interna. Y hoy la tengo que soltar. Y de vuelta, eso requiere voluntad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que empezar a plantearnos todo, absolutamente todo, desde esto de si es disciplina o es coherencia, si es racionalidad o es conciencia, si es aprendido o es realmente sentido. Y en eso, de si es aprendido, realmente sentido, también van a entrar en juego los vínculos familiares, eso que nos dijeron familia, ¿sí? Si uno busca la etimología de la palabra familia, está ligada al esclavismo, ¿sí? Surge como una forma de decir y para reconocer al grupo que estaba vinculado a un esclavo, ¿sí? Luego eso fue tomado por la Iglesia Católica. O sea, si uno se va a la etimología y a lo que implica, fue una manera de dominación. Ahora, ¿cuál es realmente el vínculo? Porque es claro, con esas almas tan cercanas como la de una madre que me gesta y me trae y ayuda en mi proceso encarnacional, está más que claro que hay un vínculo fuerte con esa alma. Ahora, ¿cuál es el verdadero vínculo con esa alma? Esta cuestión de debernos a la familia, de respetar sí o sí, todo eso que pesa tanto y de repente no me encuentro parecido, ¿y por qué no me encuentro parecido? Tiene que ver con eso, con que a veces tenemos lecturas sobre lo que es la compañía de esa alma en este trayecto que decidimos al momento de encarnar, y no está ligado a lo álmico realmente, a la esencia, sino a lo aprendido. Ay, pero yo a mi mamá la quiero. Nadie te dice que no la quieras ni que te tengas que enfrentar a ella, sino que tenemos que empezar a entender y ver en esta iluminación con mayor claridad cuál es el real y honesto vínculo que me une a esa alma. Y créanme que cuando uno va allí y va desde el amor, lejos de reproches, ¿sí?, surge agradecimiento.
mucho agradecimiento. Porque empiezo a entender también que las decisiones de vida, de que no, porque me tocó una familia, no sabes, me hunde la familia porque yo quiero ser esto, pero ellos esto. Esta cuestión de víctima, bueno, a partir de este año 2023, cada vez también va a ser más drástico, o sea, no te va a ayudar la energía universal a colocarte en un lugar de víctima. Si te colocas en un lugar de víctima y no decidís tomar las riendas de tu vida, créeme que vas a tener la vibración en consecuencia con eso, y en estos años de energía tan potente, lo vas a recibir potente. Entonces, no hay tu tía, diría la frase, ¿no? O sea, no importa el político de turno, ni la enfermedad de turno que esté circulando, ni si tuviste tal familia, si te tocó tan padre, si recibiste violencia, si tus parejas esto, si te engañan, si no importa nada de eso. Porque cuando yo me detengo realmente a correr la forma, que es la parte más densa, ¿sí?, que eso tiene, y empiezo a sutilizar esa información y ver la vibración que hay detrás de eso, créeme que vas a darte cuenta que en muchas ocasiones tu alma eligió ese recorrido por el aprendizaje que había detrás, y que en realidad el otro no hizo más que hacer bien su trabajo para que vos tengas tu aprendizaje. Y ahí es donde surge el agradecimiento honesto, sincero. No, ay, sí, te agradezco. No, no, de verdad. Te agradezco porque gracias a vos pude ver eso, gracias a vos reaccioné. ¿Sí? Esto que hablábamos, a veces necesitamos un par de cachetazos porque estamos tan empecinados en negar algo, en no querer verlo, que de repente hay algo que nos tiene que dar potente para que reaccionemos y tomemos una decisión. ¿Sí? Entonces, este año, 2023, viene así. Cargadito, interesante. eh, Particularmente tengo como muchas ganas y expectativas de atravesarlo, más que nada porque le decía a algunas personas, siento una alegría adentro tan fuerte que me hace acordar a diciembre del 2019, cuando yo sentía que ese 2020 venía y sabía que iba a ser un antes y un después. Obviamente no sabía la forma en que se iba a manifestar, pero sí qué energía y qué buscaba con eso. Que iba a ser una bisagra, que iba a ser un antes y un después, que era necesario ese quiebre, ¿sí? Eso estaba clarísimo para mí. Por eso cuando empezó todo el tema de la pandemia, bueno, en el fondo fue, wow, empezó, ¿sí? Empezó ese movimiento energético. Y, y por lo que parezca, eso a mí me generaba mucha alegría, porque era decir, llegamos a esta instancia, es el momento planetario que nuestra alma vino a buscar, finalmente se empezó a desencadenar y deberíamos estar de fiesta, porque en realidad es lo que vinimos a buscar. Esta es la oportunidad por la que vinimos a la Tierra en este momento. Siento que tenemos que aprovecharla con todo. Entonces, yo sentía esa alegría que no podía explicar por qué estaba tan así en diciembre del 2019, y realmente esa misma sensación tengo ahora, ¿sí? Como que va a venir un año que va a marcar también con otras connotaciones, no es que va a venir ese mismo, no, porque estamos en otra instancia universal, vibracional y todo, y porque implica otro tipo de desafío. Como les decía, en 2020 era, bueno, paremos y veamos dónde estás parado. Este no. Este nos está invitando, todo el universo, a que expandamos nuestra esencia. Eso es lo que invita el universo, a que seamos nosotros, simplemente seamos.
¿sí? No tengo que ser tal cosa, tengo que ser, nada más. Entonces, toda la energía del universo está empujando y ayudando en ese proceso. Por más que algunos lo sentirán como golpe, porque, o sea, bueno, había guardado las cosas muy abajo en la alfombra, medio está olvidado que tenía eso, y de repente viene el universo y me lo estampa en la cara y me dijo, che, mira, ¿te acordás que tenías esto? Sí, sí, pero no te va a dejar que dejes de verlo, ¿sí? Porque es lo que tenés pendiente, porque es lo que tenés que abordar. Entonces, eso que, que empuja a que nos purifiquemos, a que nos utilicemos, bueno, a veces son desafíos que nos llevan y también demandan tanta energía, tanta dedicación, tanta eh, introspección y autoconocimiento que realmente, sí, pongo mi atención allí, que es donde tengo que estar, en eterno presente, no hay posibilidad de que me detenga a ver lo que hace el otro, y si lo está haciendo bien o mal. ¿Sí? Entonces, hay que dejar de mirar lo que hace el otro. Porque el otro solo, vibracionalmente, se van a ir generando los encuentros, los desencuentros, y créanme que, siempre digo yo, ¿no? El universo optimiza las energías, le digo en broma a la gente que viene acá, bueno, que tenemos más frecuencia de vernos, tatúense esa frase, el universo optimiza las energías. Siempre va a traer esa experiencia de vida, se va a gestar energéticamente esa energía, esa experiencia que mejor contenga y te ayude en tu evolución. Entonces, ahí también tengo que confiar, con fe, con certeza. Con el tiempo, si uno se pone a ver, a veces ha atravesado experiencias de vida, que a veces decimos, pero mira, ¿no? Gracias a eso, yo después pude entender tal cosa y hoy soy tal cosa. Y a veces en el momento no podemos proyectar y ver todo eso en lo que me voy a transformar, porque esa es una condensación energética que se va dando paso a paso, y con eso tiene que ver la nueva creación que tenemos que abordar, ¿sí? Con un eterno presente, con paso a paso, sin tantas miras en esa ansiedad futura de lo que debería lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué requiere también estos tiempos? Esta conciencia. Y la conciencia no se lleva muy bien con las alarmas. Porque hay gente que por ahí pregunta, y che, ¿es verdad que va a venir ese asteroide que va a destruir la Tierra? ¿Y para cuándo es eso? Y voy a decir, ¿para qué querés saber? ¿Cuál es realmente lo que quiero saber detrás de esa pregunta? Porque yo siento que no todos, pero muchos, hacen ese tipo de preguntas con esta instancia, como que si vos le decís, no, mira, el 25 de noviembre del 2026, ahí va a caer. Ah, bueno, genial. Entonces tal vez en el 2026 ya me pongo el día, ¿no? O sea, arranco, porque ahora en noviembre cae el asteroide, me tengo que poner al día, empiezo con... ¿sí? Porque tengo fecha y hora. Y ya lo dijeron hace mucho, nadie conoce ni el día ni la hora. Esto no tiene que ver con que, si tal día es, entonces yo arranco acá, y la especulación. Se tiene que ver con una cuestión de conciencia evolutiva, y que cuando acontezca lo que tenga que acontecer, lo que va a pesar es esa conciencia evolutiva y álmica, ¿sí? Y por eso tengo que elegirlo por voluntad y en conciencia y no por alarma, ¿sí? Por eso también no me interesa mucho ahondar en cosas que la mayoría de la gente despierta alarmas, ¿sí? No porque no esté al tanto de determinada información o no, sino que hay veces
que esa alarma juega en contra. ¿Sí? Juega en contra porque me distrae y porque me quita de mi nivel de conciencia. Este año, justamente, como les decía, que en el 2022 había sido como un muestreo de las diferentes energías que íbamos a transitar en los próximos años, y les decía también que a partir del 2024, todo lo que es la parte creativa y de crear, va a ser cada vez más potente. Lo que tenemos que tener en cuenta, de vuelta, es que esa creación, no creatividad, esa creación, tiene indefectiblemente que ser más sutil, más elevada y diferente a lo que venía transitando. No puedo hacer las cosas o pretender, che, si le pinto acá otro color, pero mira que ahora lo pongo metalizado para que brille más. Pero es la misma forma, ¿sí? Es la misma energía. Uno puede cambiar la forma, como digo yo, a nivel humanidad, ¿no? Que nos peleábamos antes con los garrotes, ahora apretamos un botoncito, generamos fantasías mundiales, pero la energía, la vibración, es la misma, es la que querés controlar al otro, dominar al otro, no hay un cambio vibracional. Cambia la forma, cambia la tecnología, cambia el exterior, pero la esencia es la misma. Y hoy lo que me piden es que yo vaya elevando mi esencia y que eso va a llevar a otra forma porque va a estar nutrido de otra esencia, no ya esa cuestión artificial en la que estuve creando, sino una cuestión orgánica, pura y álmica. Para eso, para que esa creación que va a ser cada vez más fuerte de energía que va a acompañar este proceso que estamos atravesando, para que esa creación pueda ser más sutil, yo me voy a tener que romper, voy a tener que abrirme, voy a tener que ponerme poroso, voy a tener que ponerme sutil. Y a eso viene este año. A decir, si realmente querés ese camino. Y voy a poner a prueba todo este recorrido. Así que dentro de lo que es el canal hay otros videos que pueden nutrir a ¿sí? Desde ese lado, que es, uno es, por ejemplo, dónde pongo la energía, ¿sí? ¿Cómo elijo dónde estoy poniendo la energía? ¿Cómo me doy cuenta y cómo capitalizo y optimizo mi energía? Me los tengo anotaditos acá. La energía del dragón, ¿sí? La energía del dragón, que tiene que ver con esta fusión de neutralidad, que también habla de la utilización, porque para poder fusionar dos cosas, tienen que haber cierta permeabilidad y porosidad. Si algo es rígido y rígido choca, no se funde. Entonces, la energía del dragón, el video de la energía del dragón, el camino del dragón, también colabora, si ustedes quieren verlo, con este proceso. Yo les voy a dejar los links abajo. Eligiendo ascender, es otro videíto que hice el año pasado, es una lección, ascender. Y también otro videíto que tiene que ver con los seres originales, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cómo determinar ese recorrido a ser original? ¿Sí? Así que son algunos de los videitos que, como les digo, les voy a dejar aquí abajo para que si quieren chusmearlo, lo chusmeen. Sí, les agradezco siempre esta presencia de estar allí del otro lado, de acompañar, y siempre considero en esto, ¿no? De dónde pongo la energía, que hay formas, gestos que hacen también que la energía en la que yo creo crezca. Si vos resonás con estos mensajes, si vos creés realmente en estos mensajes, es allí donde tenés que poner tu energía, ¿sí? Y es ahí donde te invito de que si esto resuena en vos, le pongas un like, comentes, lo compartas con personas que sientas que le puede colaborar esta información, ¿sí? Y si te interesa lo que yo hablo en este canal, te resuena, y querés ir sabiendo cuándo publico los otros videos, que este año voy a estar muchísimo más activa en esa parte, bueno,
te suscribas, le pongas la campanita, así te avisa cuando subo los otros videos, y bueno, que si te interesa, chusmees los videitos que te comenté. Siempre desde ya agradeciendo, invitándote para los próximos 2 videos que vienen, que como les dije, es el del humano de quinta dimensión, y el de normalizar, canalizar, qué implica canalizar en nosotros y cómo puedo potenciar y empezar a ordenar esa información que llega en mí, ¿sí? Vamos a hacer un videito mucho más enfocado en la canalización. Así que te agradezco por acompañarme, gracias por estar, te mando mucha luz, bendiciones, luz y evolución.